Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre, y a ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Cádiz, que ha ocasionado el segundo, que yo recuerde, enfrentamiento entre el equipo de gobierno de Podemos Ganar Cádiz con el movimiento vecinal. Reglamento, que contempla un poco los mecanismos de participación del tejido asociativo en la vida municipal gaditana, de alguna manera no reconoce un papel preponderante a las asociaciones de vecinos como representantes de los barrios respectivos, sino que contempla todo tipo de participación de todo tipo de entidades, organizaciones de lo que se llama la sociedad civil, y eso ha sido tomado como por parte de la Federación Vecinal 5 de Abril como una especie de afrenta después de los problemas que ya tuvieron hará aproximadamente un año. Coincide también con que el equipo de gobierno parece que esta vez se ha esforzado un poco más en la participación ciudadana, en la tramitación del segundo proyecto de EDUSI. Bueno, opiniones. Manolo, empieza tú. Sí, bueno, decir que claro, que el movimiento ciudadano ha cambiado mucho a lo largo de estos últimos 35 años casi de corporaciones democráticas, pues claro, eso es una evidencia, pero no solo ha cambiado el movimiento vecinal, ha cambiado en general casi todos los movimientos organizados. ¿Qué ocurre? Yo creo que, claro, que los barrios con el tiempo se han convertido en espacios en los que confluyen pues reivindicaciones muy dispares y muy complejas, que antes, diríamos, se aglutinaban y la representaba el movimiento vecinal, porque además hay que recordar que en la última etapa de la dictadura pues eran los únicos movimientos en los que de alguna manera pues la sociedad civil podía participar. Los partidos estaban prohibidos, los sindicatos también, entonces ahí confluía, diríamos, el germen de las reivindicaciones. De hecho, hay que recordar que muchos de los líderes de esas asociaciones pues luego fueron a lo largo del tiempo pues representantes institucionales en muchos ayuntamientos, etcétera, etcétera. En los últimos años, y no solo desde que empieza la crisis, sino incluso antes, esas realidades complejas que empiezan a aparecer en los ayuntamientos muchas veces son encabezadas por grupos que sin ánimo de permanencia en el tiempo, otros con algo más de permanencia, pues salen al frente de reivindicaciones concretas, de temas concretos. Y entonces pues eso, diríamos, ya hace que las asociaciones de vecinos no sean solas como tal las que representan a eso, sino que aparecen los movimientos antidesahucio, aparecen otros colectivos por el bono energético, por el tema de que no se corte la luz y el agua en eso. Bueno, pues esos movimientos a veces surgen espontáneamente, surgen independiente incluso de lo que suele ser la representación de las asociaciones de vecinos, aunque las asociaciones de vecinos tengan pues vocalías que hagan frente a alguna de estas reivindicaciones. Yo creo que lo que ocurre últimamente, eso ha pasado también en parte, y salvando las distancias, con los sindicatos, en donde los sindicatos representan a los trabajadores, pero han surgido luego movimientos pues de parados, de colectivos que se quedan en una gran empresa que se queda sin trabajo, y ese colectivo pues resulta que se agrupa como colectivo del metal o como colectivo de eso, al margen incluso de los propios sindicatos. Yo creo que en el tema, y por no alargarme mucho, en el tema de aquí de Cádiz, Podemos, y en general en toda España, Podemos se siente más identificado con esos movimientos que
al margen de las propias asociaciones de vecinos, tal como se han venido entendiendo históricamente siempre, han surgido, se han sentido ellos más de acuerdo con ese tipo de representación, con ese tipo de participación, que con las asociaciones de vecinos como tales en sí. Al margen de que las asociaciones de vecinos también en muchos casos pues hayan visto su lado colaborativo con los ayuntamientos diríamos más significado que el reivindicativo que tuvieron al principio cuando surgen este movimiento allá por los finales de los años 60. Entonces yo creo que eso es lo que está haciendo que la dificultad de entendimiento entre partidos como Podemos cuando llegan a las instituciones con este movimiento vecinal tradicional. Ellos se sienten, provienen de movimientos como el 15M, donde en las plazas confluían estos movimientos alternativos a lo que era el funcionamiento de las asociaciones de vecinos. Cuando han llegado a los ayuntamientos y hay que hacer un reglamento de participación, pues ellos parece que se sienten más representados a través de estos movimientos que de las propias asociaciones. Y en el caso concreto de aquí, de Cádiz, lo que resulta un tanto extraño es que se vaya a hacer un reglamento de participación ciudadana, se hable con las asociaciones de vecinos, se elabore un borrador y luego se diga que ese borrador no sirve ni siquiera como elemento para introducir el debate de lo que debe ser un reglamento que regule la participación de los ciudadanos en la vida institucional municipal. Y yo creo que ahí es donde está surgiendo ese problema que hace que no solo en esto, sino en muchos más temas, el entendimiento entre Podemos como ayuntamiento y el movimiento vecinal, tal como se ha venido entendiendo de siempre, pues tenga dificultades y no se pongan de acuerdo en casi nada, porque son dos modelos de participación absolutamente y diametralmente distintos y opuestos. Yo además de eso creo que no son antagónicos, es decir, son movimientos complementarios. Por una parte, estos movimientos que han surgido del 15M llevan su propia historia, que no tiene nada que ver, en principio, con el movimiento vecinal, cuya problemática y razón de ser es exclusivamente el propio funcionamiento de la barriada, de la asociación, de los problemas de las calles, de los problemas que afectan, digamos, más bien al entorno urbano, ciudadano, cotidiano. Otros son movimientos más con otra dinámica interna, más político, más tal. Pero de cualquier manera, yo creo que tanto un movimiento como el otro habría que situarlo dentro de lo que en sentido figurado podríamos llamar un territorio ordenado. Es decir, nosotros vivimos en una democracia ordenada. ¿Dónde está el orden de la democracia? Está en las normas por las cuales la democracia se rige y se gobierna. Entonces, ¿dónde está el órgano de gobierno, el órgano de discusión esencial, fundamental de una democracia ordenada? Está en el Pleno. ¿Qué ocurre? Que hemos visto en Cádiz y en otros sitios, pero sobre todo en Cádiz, que el Pleno no ha sido respetado por esta colisión que se ha dado entre movimientos e incluso los vecinos. Es decir, que no está suficientemente bien ordenada la participación de los colectivos o de las personas en un lugar que es el lugar esencial, donde está la representación democrática de los ciudadanos, como es el Pleno. Ahora, hay muchas maneras de que un gobierno municipal tenga relaciones incluso muy fluidas y muy constructivas y muy fructíferas con los vecinos, con las asociaciones de vecinos, con los movimientos vecinales. ¿Por qué? Porque se puede incluso prestar el mismo salón de pleno para reunirse con ellos y escuchar sus necesidades, sus aspiraciones, escucharlo, porque finalmente el gobierno es el que tiene que tomar las decisiones sobre este particular, dado que esta democracia no es una democracia asamblearia ni tumultuaria, sino debe ser una democracia de respeto y de normas y de leyes, porque si no nos vamos fuera de lo que es un espacio democrático. Entonces, la participación deberá ser ordenada
ordenada democráticamente, respetando todos los procedimientos, pero también pidiendo que las instituciones sean respetadas también por los movimientos. Mira, yo creo que es que la excesiva politización, al final, yo creo que cansa al ciudadano. Cada vez que ha habido una reforma o alguna situación sobre el reglamento de participación, siempre ha habido polémica, porque ha sido, vamos, desde que conozco y sigo la historia de Cádiz, y habiendo estado en el propio ayuntamiento, siempre ha habido por cualquier reforma. ¿Por qué? Porque se ha querido utilizar políticamente. Se ha querido utilizar políticamente. ¿Por qué ahora estamos en esa idea que decía don Manuel, de que ellos piensan más el actual equipo de gobierno, aquellas organizaciones? Vamos a ver, están hablando políticamente porque ellos vienen de unos famosos círculos. Esos círculos se crearon en base a una situación en España. Ha sido descriptivo, ¿no? Sí, sí, sí. La he descrito, yo estoy de acuerdo con el análisis. Descriptivo, ¿no? Si yo, por eso he dicho que estoy de acuerdo, vamos, que haciendo referencia a lo que él dice. Vale. Él dice, ellos creen, tú lo has dicho muy bondadoso, tú dices, ellos creen que determinados colectivos pues son más que otros, y digo, no, están volviendo a querer politizar, porque es compatible, como tú decías. ¿Por qué? Porque lógicamente tú tienes tu ideología y dices, oye, pues le tengo que dar sitio a todos aquellos colectivos, pero yo por lo menos tengo una concepción muy práctica de la asociación vecinal. La asociación vecinal es una organización que le viene magníficamente al ayuntamiento, porque en definitiva es, con los medios que se tienen, es una visión o una información muy concreta del día a día de una zona, y eso al ayuntamiento le viene muy bien, porque el ayuntamiento y el equipo de gobierno que esté, o los presupuestos que se pueden hacer de la mejor voluntad, pero como mejor se conoce es cuando tú vas como una empresa y vas a decir, bueno, vamos a ampliar este año, yo qué sé, el préstamo para la empresa. Mire usted, vamos a ver primero para saber dónde tiene que ir, ¿no? Si en administración necesitan ordenadores o si en comercial necesitan coches. Bueno, yo creo que esta asociación vecinal es fundamental apoyarlas. Es fundamental, ojo, que habrá cosas que cambiar. Desconozco, he conocido porque he tenido contacto con ellas en su momento, pero que a lo mejor hay cosas que hay que cambiar porque se evoluciona, ¿no? Pero que estoy convencido que es una herramienta absolutamente fundamental, porque es que le quita trabajo, entre comillas, al ayuntamiento. O sea, la asociación de vecinos lo que te está es detectando algo que tú no tienes capacidad con tu día a día. Entonces, eso hay que mantenerlo bien, organizado y perfecto. Si y al margen, Rafael. Y al margen. Un momento, una asociación de vecinos, por ejemplo, te pide que pinten los pasos de cebra, pongan árboles, claro, se preocupen de la limpieza, eso, eso no es politización. No, perdona. No. Eso es cumplir con su obligación. No me estás escuchando, déjame terminar. Termina para que hable Rafael y cambiamos. Eso es lo que tiene que ser. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y yo lo que digo, este caso, vamos a ver, pero yo lo que digo es que en lo que hemos vivido a lo largo de los años, cada vez que ha habido una polémica, ha sido porque se ha querido politizar. Acordaros las de veces, lo acabas de decir tú, la cantidad de personas de la asociación de vecinos que han estado después en listas electorales. Cuando ha llegado otro partido, fulanito de tal, porque supuestamente domina o el sector tal, o es de la viña, o es de no sé qué. Eso es la parte preocupante. Ahora, cuando llega un equipo nuevo que ha visto cómo ha sido eso, pues lo que pretenden es intentar hacer lo mismo, pero en aquellos colectivos que le son más afines. Rafael, sí, un poquito, no discrepo mucho de lo que comentáis. Yo voy a centrarme en el asunto entre dos manifestaciones de dirigentes vecinales. Hay una dirigente vecinal que es del PSOE, una dirigente histórica, que dijo en un medio de comunicación: no, es que nosotros no teníamos mala relación con el ayuntamiento de Teófila Martínez. Nosotros íbamos mucho por el ayuntamiento y hablábamos con los concejales o con Teófila Martínez. Es más, cuando la alcaldesa estaba muy ocupada y tal y cual, no pasaba ese día sin que después me llamara por teléfono. Eso era una realidad, una militante del PSOE. Claro, sale el PP, llega Podemos, con un movimiento asambleario, nosotros somos la gente y tal. La actitud del colectivo está claro que sería, hombre,
ahora nuestra participación será mucho mayor, claro. y además será no de forma paternalista o personal, No. sino de forma estructurada, con un reglamento y tal y cual, porque han llegado los de la gente, y llega la gente, pone el reglamento y hay otra manifestación, y con esto cierro el círculo, ¿no? Una manifestación de un representante vecinal que dice: hemos estado en la asamblea, pero nos hemos ido porque no hemos dado cuenta que allí el que no comulgue con las ideas de Podemos sobra. Allí no interesa más que expandir las ideas de Podemos y contar con los que son afines a Podemos. Es decir, que ese es el arco, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Entonces, efectivamente, el conflicto que se está dando es porque se pensaba desde el movimiento vecinal un poquito que ahora ha llegado nuestro momento en un reglamento de participación de forma más ordenada y tal. Y Podemos empieza a decir: bueno, ¿no será esto también, si no la casta vecinal, si la antigua política vecinal o el antiguo movimiento vecinal? Cuando nosotros tenemos que estar en el moderno, que además de ser distinto es más el afín, ¿no? El movimiento afín. Yo hay una cosa que, porque yo creo que este es un tema muy de fondo, que estamos ahora mismo hablando hoy aquí. Vamos a ver, yo parto del criterio que la relación entre el movimiento vecinal y los ayuntamientos es una relación que va a ser siempre y es conflictiva. Llámale dialéctica. Relación dialéctica. Conflictiva no, sí. La sociedad es conflictiva, pero la relación no tiene por qué serlo. En la que predomina el conflicto entendido como la visión que desde el que está en el poder se tiene de un asunto y la que se tiene cuando no se está en el poder. Tan es así que cuando llegan los ayuntamientos democráticos y empieza a producirse este fenómeno de que empiezan a pasar líderes del ámbito vecinal a los ayuntamientos, empieza a deteriorarse esa relación bastante y empieza con posterioridad una época en la que se decía las asociaciones de vecinos están, diríamos, domesticadas a través de subvenciones, a través de darle ese papel, especie de paternalista. Y además estaban perfectamente delimitadas aquellas acciones que se decían: estas son asociaciones del PP, estas son asociaciones del PSOE. O de Izquierda Unida. Concretamente se produjo una escisión muy grande por historias políticas dentro del tipo de asociaciones que había en Cádiz. En definitiva, lo que yo... Había en principio una y terminaron lo que yo creo, y este dos. tema tendremos ocasión de debatirlo más adelante, lo que yo creo que se está dando ahora mismo dentro del movimiento vecinal es una lucha por la hegemonía de qué tipo de participación es la que en definitiva va a triunfar en el futuro, a medio plazo. Y en eso hay un criterio bastante asentado por los partidos, llamémosle, más tradicionales, que piensan que la relación tiene que ser más ordenada, que tiene que ser dentro de unos cauces mayores, que se les consulta, pero se les consulta, no participan realmente, no codeciden, y hay otra visión del movimiento vecinal, la que pueda estar representada por algunos sectores de Podemos, que piensan que esa relación, la anterior, forma parte de la casta. También esas instituciones otra modalidad de casta. Y que por tanto hay que pasar a un tipo de participación y un tipo hay que pasar pero lo mismo que no lo van a decir nunca de los sindicatos, pero lo piensan. En muchos casos se ha pensado que los sindicatos también formaban parte de esa casta porque no era, y entonces en esa lucha por la hegemonía dentro del movimiento vecinal, ¿cómo va a ser esa participación? ¿De qué manera se va a hacer? Se puede correr el peligro de caer como el péndulo de una parte a la otra, y entonces considerar solo la participación con los que son afines, con los que piensan como nosotros, con los que nosotros tenemos, diríamos, gente ahí metida, entre comillas, como se ha dicho en algunos casos. Entonces, esa lucha por esa hegemonía es una lucha que va a durar un tiempo y que está por ver cómo termina. A lo mejor termina con una nueva escisión de asociaciones de vecinos más afines, y otras que se quedan al margen, porque un nivel de la calidad de la democracia municipal. A estas alturas de la película no se han dado cuenta todavía todos los representantes de Podemos en las instituciones, sobre todo en Podemos ganemos, Es que ganemos siempre queda como si ganemos no tuviera nada que ver aquí. El discurso de Pablo Iglesias exclusivamente es para llevar al fracaso a Pablo Iglesias, y que eso no se debe trasladar más que del ámbito nacional
porque al final lo que el ciudadano quiere es que su calle, que su árbol, ¿en qué nos fijamos? Nos estamos fijando en que se está limpiando o no se está limpiando la calle, y si los arbolitos están cortados, y si hay parque para los niños. Y ojo, eso es lo que necesita. Te pongo un ejemplo. En los San Fernando hay un ayuntamientos. parque donde tiene aparatos para que los abuelitos vayamos allí. Esa era una canción. Tiene mi barrio un parque que eso ni es parque ni es nada. Bueno, entonces ¿te acuerdas? los Cánovas Rodrigo, ¿cómo era la- los aparatos, pues siempre hay vándalos que los rompen, ¿no? Y a lo mejor se lleva roto por un aparato meses y meses. Sí, sí. Entonces llega una asociación de vecinos, que es la del parque, por ejemplo, y le dice al gobierno, hay que ver, llevan no sé cuántos meses, y entonces dice, claro, como son del PP o son del PSOE, depende de quién esté, eso es un mamarracho. sí, eso es un auténtico parece que con mamarracho. Manolo ¿no? cambiamos de tema, ¿vale? Lo que ocurre es que yo creo que en definitiva en esa lucha por la hegemonía, claro, a medida que se gana peso institucional, pues el mismo Podemos pues tendrá que asumir las contradicciones que supone decirle a muchos de esos movimientos espontáneos que surgen ante determinadas problemáticas que todo no es posible desde el propio ayuntamiento, que es lo que ya está ocurriendo. Y entre esa contradicción y esa dialéctica que siempre va a generar conflicto, pues en el que habrá que establecer el punto en el que la nueva participación se regula. Bueno, siguiente asunto que os quería plantear, los recientes nombramientos al frente de dos importantes instituciones de la provincia de Cádiz. Al frente de la subdelegación del Gobierno, donde Javier de Torre dice que por motivos profesionales ha dimitido, y se ha nombrado por parte del Gobierno de España a Agustín Muñoz, creo que se llama, un concejal del Partido Popular de Jerez, y al frente de la Zona Franca, donde, según han dicho también, Jorge Ramos ha dimitido, había pedido su relevo, y ha sido nombrado el abogado gaditano Alfonso Pozuelo. A mi juicio, en todo el proceso, que se ha hecho con extraordinaria rapidez, creo que obedece también un poco a las posiciones que va adoptando Antonio Sanz de cara al próximo congreso del mes de febrero del Partido Popular. Pero bueno, ya os dejo a vuestro criterio. ¿Qué pensáis, Enrique? Bueno, Rafael, venga. No, yo voy a verlo en positivo. Es decir, el PP se cree que está en una nueva etapa política en todos los niveles, al haber perdido la mayoría absoluta, y considera que es bueno que en instituciones provinciales pues haya un relevo que manifieste esa transición a ese nuevo tiempo. Y de paso, pues pasan un poco a la reserva, pues políticos que ya traían una trayectoria, y en cierta medida, en el caso del delegado del Gobierno en Zona Franca, pues una persona que no había estado antes, por lo menos que yo sepa, en ningún cargo institucional, ¿no? Esa es la parte positiva de esto. La parte negativa, ¿cómo son los nombramientos para qué cargos? Es decir, que siempre hemos pensado que sea el partido que sea, para el nombramiento de cargos que al final son de instituciones que tienen mucha repercusión sobre la economía, la industrialización, el urbanismo, pues que hay que tener unas preparaciones básicas, y sí que en las materias, y si tiene algún elemento curricular directamente vinculado a eso, donde haya demostrado o haya adquirido experiencia y tal, pues mejor que mejor. En ninguno de los dos casos se sabe que tengan esa trayectoria personal que avale un poco el carácter, si no técnico, sí por lo menos de conocimiento de la materia, ¿no? Si hubiese estado, por poner un ejemplo, ¿no? Si hubiera estado el que se nombra delegado del Gobierno, pues ha sido concejal de Policía Municipal, Orden Público, Movilidad y tal, en algún ayuntamiento. Y si es un ayuntamiento importante, mejor. Y si en Zona Franca ha estado
pues en algún departamento universitario relacionado con la industrialización, una trayectoria de arquitecto con estudio particular, etcétera. Entonces, en fin, esos son los temas de los que parecen carecer los dos nombramientos, y entonces todo es un a ver de qué va, y un tiempo muy dilatado, seguro, garantizado. Ya sabéis que yo digo esto, que viniendo de la calle a un cargo público, menos de 1 año y medio, no se tarda, siendo inteligente y trabajando mucho. Menos de 1 año y medio es difícil tener unas decisiones personales y un criterio personal sobre la materia, ¿no? Sí, a mí me Vamos gustaría... a hacer un receso y ahora seguimos con este asunto y volvemos en un momento.